Sobre la expansión de los jabalíes salvajes, están empezando a llegar a los estados del noreste, y simplemente no se les puede detener. Pueden sobrevivir en cualquier clima. Sí, se reproducen 3 veces al año. Pueden. Creo que son viables desde que tienen 5 a 6 meses. Tienen su primera camada. Son las 3:17 de la madrugada. No hay luna, no hay viento. Solo un campo de arroz completamente negro en el sur de Luisiana. Un hombre lleva 20 minutos sin mover un solo músculo, con los ojos clavados en una pantalla térmica dentro de la cabina de una camioneta. Por radio, su equipo en tierra confirma: campo despejado, 11 jabalíes, ningún depredador a la vista. Pero en su monitor hay 12 figuras de calor. 11 de ellas se mueven juntas, como una sola masa inquieta, tal y como se mueve siempre una manada de cerdos salvajes. La 12ª está separada del grupo, agazapada, inmóvil, y no está buscando comida, está observando. Entonces empieza a avanzar, un paso calculado a la vez, se detiene por completo, vuelve a avanzar, como si estuviera midiendo una distancia que solo ella puede calcular. Y de repente estalla en movimiento y desaparece entre los árboles. 11 segundos. Eso es todo lo que dura el encuentro. Pero en esos 11 segundos, el hombre que mira la pantalla entiende que acaba de presenciar algo que no se mueve como una presa intentando sobrevivir la noche. Se mueve como si fuera dueña de ella. Lo que estás a punto de escuchar es la historia real de cómo un dron comprado para exterminar cerdos salvajes terminó grabando, por accidente, la prueba de que un depredador que las autoridades llevaban décadas dando por desaparecido de ese estado, sigue ahí fuera, cazando en total silencio, más cerca de lo que cualquiera imagina. Y antes de que termine este video vas a entender por qué esa grabación cambia todo lo que creíamos saber sobre lo que realmente se mueve en la oscuridad del sur de Estados Unidos. Una guerra que nadie puede ganar. Para entender por qué un dron con tecnología casi militar sobrevolaba un arrozal a esa hora, primero hay que entender la magnitud del problema que llevó hasta ahí. Los cerdos salvajes se han convertido en una plaga descontrolada en buena parte del sur del país, y ese estado en particular es uno de los frentes más golpeados. Se calcula que hay entre 700,000 y más de 900,000 ejemplares repartidos por absolutamente todas sus parroquias, dentro de una población nacional que ronda entre 6 y 9 millones de animales distribuidos en al menos 41 estados. Esa cifra prácticamente se ha cuadruplicado desde los años 80. No son animales originarios del continente. Los primeros llegaron con exploradores españoles en el siglo XVI, transportados como fuente de comida durante largas expediciones. Más tarde se sumaron jabalíes euroasiáticos introducidos para la caza deportiva a comienzos del siglo XX, cuando esos animales escaparon y se cruzaron con cerdos domésticos que también habían vuelto a un estado salvaje. El resultado fue un híbrido mucho más resistente y mucho más destructivo que cualquiera de sus dos especies de origen. Una sola hembra puede tener 2 camadas al año, con un promedio de entre 5 y 7 crías por camada, y alcanza la madurez reproductiva en apenas 6 meses. Según los biólogos, habría que eliminar cerca del 70% de la población cada año, solo para evitar que siga creciendo. Ningún estado ha logrado esa cifra. La mayoría sencillamente va perdiendo terreno. El daño no se limita a los cultivos destrozados durante la noche. Los cerdos remueven la tierra buscando raíces e invertebrados, y dejan los campos parecidos a una obra en construcción recién arada. Rompen diques, dañan sistemas de riego y contaminan arroyos al revolcarse y defecar en ellos, disparando niveles de contaminación que en algunas cuencas han llegado a activar alertas sanitarias. También se les vincula con la propagación de enfermedades capaces de infectar tanto al ganado como, en algunos casos, a los propios seres humanos. Los agricultores han probado de todo: cercas, trampas, rifles con visión nocturna. Nada alcanza para frenar algo que se reproduce más rápido de lo que se puede cazar. Por eso, cada vez más terminan contratando equipos profesionales que vuelan drones equipados con cámaras térmicas de nivel prácticamente militar. Ver el calor, no el animal. Esa tecnología no nació para el campo. Las cámaras de infrarrojos de largo alcance se desarrollaron para el uso militar, popularizándose en operaciones de las fuerzas terrestres desde comienzos de los años 90, permitiendo detectar el calor corporal humano en total oscuridad. Con los años, esa misma tecnología migró a la vigilancia policial,
al rescate en catástrofes y finalmente al mercado de drones comerciales. Hoy, cualquier operador profesional de control de fauna puede volar una cámara capaz de detectar seres vivos a varios cientos de metros de distancia. El procedimiento es simple. El dron sobrevuela el campo en un patrón fijo después de medianoche, cuando la actividad de los cerdos alcanza su punto máximo y no hay ni una pizca de luz ambiental. Cada cuerpo cálido brilla contra un fondo helado. El operador identifica los objetivos, transmite las coordenadas a los tiradores apostados en las camionetas y guía la operación en tiempo real. Un equipo experimentado puede despejar una manada entera en minutos, algo que ningún otro método había logrado antes. Pero esa tecnología tiene un punto ciego enorme. Una cámara térmica no muestra un animal, muestra el calor que ese animal despide. A cierta altura, filtrada por la humedad del aire y el follaje espeso, la imagen que llega a la pantalla es apenas un resplandor difuso, sin pelaje visible, sin forma corporal definida, sin color distintivo. Un cerdo corriendo y un venado asustado se convierten en manchas de calor prácticamente idénticas. Un perro grande y un coyote resultan casi imposibles de diferenciar. Ese fue exactamente el punto ciego por el que se coló la 12ª figura aquella madrugada. Fuera lo que fuera, estaba vivo, estaba caliente, y se movía con una intención que el operador no lograba explicar. Una sola noche extraña podría archivarse y olvidarse, pero no se detuvo ahí. Durante las 3 semanas siguientes, la misma figura de calor volvió a aparecer, no siempre en el mismo campo, sino repartida por varias propiedades dentro del mismo corredor geográfico, siempre en un lugar distinto al de la noche anterior. El comportamiento, sin embargo, era idéntico cada vez. La misma postura baja, el mismo avance paciente y calculado hacia la manada, la misma total indiferencia por cualquier otra cosa que se moviera en el campo, y siempre en absoluta soledad, sin un segundo animal acompañándola. Al reunir toda esa información, surgió un patrón de comportamiento que ningún vuelo aislado podía revelar por sí solo. El animal siempre comenzaba en el borde del campo, en el límite entre el terreno abierto y la línea de árboles. Nunca rodeaba a la manada de forma errática. Avanzaba en tramos cortos y se quedaba completamente quieto entre cada movimiento, el tiempo suficiente para que los cerdos jamás detectaran la amenaza. Y cuando finalmente atacaba, la aceleración era explosiva. Un salto de la inmovilidad total a la velocidad máxima, en lo que la cámara apenas lograba capturar en un solo fotograma. Eso no es el comportamiento de un animal buscando comida entre la maleza. Eso es una emboscada calculada. Y había algo más. Mientras la manada incluía crías pequeñas mucho más fáciles de atrapar, aquella figura siempre elegía a los ejemplares adultos, los más grandes y peligrosos. Ese tipo de selección de presa, ir a por el objetivo más difícil en lugar del más sencillo, es una firma característica de los grandes depredadores felinos, quienes cazan en entornos donde la presa es abundante. En esa región, la lista de animales capaces de cazar en completa soledad, derribar cerdos adultos y moverse con esa combinación exacta de paciencia y explosividad es extremadamente corta, descartando sospechosos. El primer sospechoso obvio era el coyote, el depredador nocturno más común de la zona. Pero los coyotes cazan en manada, y cuando atacan cerdos, siempre eligen a la cría más débil separada de su madre. Lo que aparecía en pantalla hacía justo lo contrario, solitario siempre, y detrás de presas demasiado grandes para un coyote solo, descartado. El siguiente candidato era el oso negro, presente en la región, solitario y con fuerza suficiente para derribar a un cerdo adulto. Sobre el papel encajaba, pero la grabación decía lo contrario. La figura en pantalla era baja y alargada. Un oso es justo lo opuesto, voluminoso, con los hombros elevados y un andar pesado. Lo que se veía se deslizaba. Un oso se contonea. Descartado también. Solo quedaba un tipo de animal. Solitario, fuerte y construido bajo y flexible como un felino. En esa región, exactamente una especie encaja con esa descripción. Una que las autoridades llevan años sosteniendo que ya no tiene población reproductiva establecida ahí. La cámara que no miente. La confirmación necesitaba algo más que teoría. Así que el equipo decidió bajar de la tecnología aérea a las cámaras trampa tradicionales, las mismas que usan los cazadores para estudiar el comportamiento de los venados.
esta vez colocadas exactamente en los puntos donde la figura solía aparecer, según el propio registro térmico, los senderos más usados por los cerdos y, sobre todo, los lugares donde se habían encontrado restos de matanzas anteriores, tierra removida y marcas de arrastre que se perdían entre la maleza. Durante 3 semanas, las tarjetas de memoria solo devolvieron fotogramas vacíos, algún venado cruzando al amanecer, un mapache curioseando frente al lente. Fuera lo que fuera, sabía evitar exactamente el tipo de vigilancia estática de la que dependen esas cámaras. Mientras tanto, el operador empezó a preguntar entre cazadores veteranos y familias que llevaban generaciones viviendo junto a esos campos. Lo que escuchó fue inquietantemente consistente. Un hombre describió cadáveres de cerdos arrastrados varios metros hacia la espesura y cubiertos con hojas, como si algo planeara volver más tarde a terminar de comer, algo que ni los perros salvajes ni los buitres hacen jamás. Otro juró haber visto una silueta enorme cruzar la carretera frente a sus faros, demasiado rápido como para confiar del todo en lo que había visto. Ninguno de esos relatos era prueba por sí solo. Juntos, dibujaban un contorno, solitario, anormalmente fuerte y demasiado astuto para dejarse atrapar mirando. Un martes, semanas después, llegó por fin lo que se esperaba. La grabación dura menos de 90 segundos. Se abre con un plano vacío, el borde del campo en sombra profunda. Entonces, en la parte baja de la imagen, aparece una silueta larga, pegada al suelo, avanzando con la deliberación de un animal que no quiere ser visto. Durante casi 40 segundos apenas se mueve, avanzando centímetro a centímetro, cabeza baja, el vientre casi rozando la tierra. A pocos metros, un cerdo continúa osando en el barro, completamente ajeno a lo que se acerca. Entonces la figura estalla. La cámara captura el salto final, una carrera a máxima extensión que cubre la distancia restante en una fracción de segundo. El cuerpo completamente estirado, las patas extendidas al frente y atrás en el galope característico de los grandes felinos cuando aceleran al máximo. El impacto contra el cerdo queda registrado incluso en el audio. Los 2 animales ruedan y desaparecen del encuadre, pero justo antes de eso, el lente infrarrojo capturó todo lo necesario: un cuerpo largo y musculoso, un pelaje leonado, 4 patas anchas y acolchadas, notablemente más grandes que las de cualquier coyote, y una cola larga y gruesa, casi tan larga como el propio cuerpo, con una ligera curva en la punta. Ningún otro animal de esa región tiene ese aspecto: puma, león de montaña, cougar, pantera, según la región donde te hayan criado, todos nombres para exactamente la misma especie. Y ahí estaba, parado en medio de un arrozal a medianoche, comiéndose un cerdo salvaje. La misma especie que las autoridades de fauna llevan décadas asegurando que no tiene población reproductiva establecida dentro del estado. Un viajero de cientos de kilómetros. Para entender cómo terminó un puma en ese arrozal, hay que entender 2 cosas al mismo tiempo: cuán lejos puede desplazarse este animal y cuán completamente había sido borrado de esta parte del continente. Hace menos de 2 siglos, los pumas se distribuían prácticamente por todo el continente americano, desde el norte de Canadá hasta el extremo sur de Sudamérica, ocupando más territorio que cualquier otro mamífero terrestre salvaje del hemisferio occidental. Ese rango de distribución se derrumbó con la llegada de los colonos, que los cazaron, atraparon y eliminaron sistemáticamente al este del río Mississippi, mediante programas estatales que llegaron a pagar recompensas por cada ejemplar abatido. Hoy, las únicas poblaciones estables y reproductivas conocidas sobreviven en apenas una quincena de estados del oeste, a miles de kilómetros de cualquier arrozal en el sur profundo. Pero los pumas tienen un comportamiento que complica cualquier mapa de distribución fijo: se dispersan. Los machos jóvenes, al alcanzar la madurez sexual, son expulsados de su territorio natal por los adultos dominantes y obligados a buscar tierra propia, recorriendo a veces distancias asombrosas. Existe el caso documentado de un ejemplar joven atropellado en el noreste del país, cuyo análisis genético reveló que había nacido a más de 2.400 kilómetros de distancia, cruzando ríos, autopistas y los bordes de ciudades enteras en el trayecto. Es el desplazamiento más largo jamás documentado para la especie en el continente.
Organizaciones dedicadas a rastrear avistamientos confirmados al este del Mississippi llevan más de 3 décadas registrando decenas de casos de dispersión que han llegado hasta estados considerablemente alejados de las poblaciones occidentales. El animal filmado esa noche probablemente era exactamente eso, un macho joven, quizás originario de Texas o de las montañas rocosas del sur, avanzando hacia el este en busca de territorio propio, y encontrándose, de pura casualidad, con un paisaje repleto de presas fáciles. El mito que hay que desmontar. Hay un capítulo de esta historia que merece aclararse directamente, porque en el sur del país, cualquier avistamiento de un felino grande y una leyenda muy concreta son casi imposibles de separar: la pantera negra. Durante generaciones, cazadores y agricultores han contado historias de grandes gatos completamente negros, deslizándose por los bosques al anochecer. Son relatos consistentes, sinceros y repetidos durante siglos. Pero la biología no los respalda. Los pumas no portan el gen que produce el melanismo, esa mutación responsable del pelaje negro que sí existe en otras especies de felinos en otras partes del mundo. Jamás se ha confirmado un solo ejemplar de puma negro en todo el continente. Ni una fotografía, ni un cuerpo, ni una sola muestra genética, a pesar de que se han estudiado miles de ejemplares durante más de un siglo. Los biólogos que han investigado esos reportes suelen encontrar, cuando logran identificar al animal, que se trataba de linces de fase melánica, gatos domésticos grandes asilvestrados, o simples errores de percepción en condiciones de poca luz, donde un animal oscuro cruzando frente a unos faros a toda velocidad puede parecer mucho más grande de lo que realmente es. Esto importa porque aclara exactamente qué fue lo que se encontró aquella noche. No era una criatura de leyenda. Era un depredador de carne y hueso, con pelaje leonado, mucho más difícil de convertir en mito, pero infinitamente más significativo. Una red de vigilancia que nadie planeó. Hay una ironía enorme en el centro de esta historia que nadie previó. Esos drones térmicos se compraron con un único propósito: eliminar cerdos salvajes. Nadie en esa industria esperaba descubrir otra cosa. Pero la misma tecnología que los hace efectivos para encontrar cerdos, la capacidad de detectar cualquier animal de sangre caliente en total oscuridad sobre grandes extensiones, los convirtió, sin proponérselo, en una herramienta de observación de fauna silvestre extraordinariamente poderosa. Un solo vuelo nocturno sobre varias hectáreas de humedal cubre más terreno y con más detalle que semanas enteras de cámaras trampa fijas, y además captura comportamiento en tiempo real, forrajeo, cacería, interacciones territoriales, todo lo que normalmente resulta invisible para cualquier método de detección estático. Investigadores universitarios y agencias de fauna silvestre han empezado a contactar discretamente a estos equipos de control de plagas, pidiendo copias de grabaciones cuando alguna figura de calor se comporta de una forma que no encaja con el objetivo esperado. Lo que esto representa, en la práctica, es una red de vigilancia silvestre completamente accidental, operando cada noche sobre millones de hectáreas de tierras agrícolas. Los operadores que vuelan esas misiones no son biólogos, pero a las cámaras que llevan no les importa hacia dónde se supone que deben apuntar. Lo que realmente significa. Detente un momento a pensar en lo que esta historia realmente representa. Los cerdos salvajes son una especie invasora que provoca daños a una escala que supera casi cualquier otro desafío de gestión de fauna del país. Las consecuencias económicas, ecológicas y sanitarias son reales y siguen empeorando, y los estados han invertido cientos de millones de dólares intentando controlar una población que sigue creciendo pese a cada intervención. Y en algún rincón de esos bosques, un depredador está haciendo, gratis y cada noche, lo que ningún programa gubernamental, helicóptero ni dron térmico ha logrado conseguir: cazar a esos mismos cerdos sin costar un solo dólar público. Un puma solitario no puede controlar una población de cientos de miles de animales. Pero representa algo que la crisis de los cerdos salvajes llevaba décadas sin tener: un freno natural. En otras regiones, los investigadores han documentado que la sola presencia de grandes felinos altera el comportamiento de sus presas, un fenómeno que los ecólogos llaman el paisaje del miedo.
Los animales evitan ciertas zonas y cambian sus patrones de movimiento. Lo mismo, probablemente, empieza a ocurrir con los cerdos allí donde este depredador reaparece, el rastro que dejó atrás. Nadie sabe con certeza dónde está ese animal ahora. Los pumas no son territoriales de la misma forma en que lo son los lobos o los osos. Se desplazan constantemente por territorios enormes. Después de unas semanas en aquella zona, con cámaras trampa cada vez más cerca y actividad humana en aumento alrededor de los campos, es probable que haya seguido su camino, hacia el este, hacia el oeste, de vuelta a algún rincón remoto. No hay forma de saberlo con certeza. Lo que dejó atrás es mucho más difícil de ignorar. La noche siguiente, el mismo operador volvió a sobrevolar los mismos campos con su dron. 11 figuras de calor abajo, ninguna duodécima silueta esperando en el borde del bosque. Los cerdos se movían con total libertad, sin ninguna amenaza cerca. Hoy guarda esa grabación en varios lugares distintos. Se la muestra a quienes dudan de que exista un puma en esa región, y dice que entiende perfectamente el escepticismo, porque él tampoco terminó de creerlo del todo hasta ver, con sus propios ojos, a un animal que había perseguido durante semanas de grabaciones borrosas, finalmente entrar de lleno en el encuadre y mostrarle exactamente lo que era. Piensa en la secuencia completa por un momento. Unos agricultores llevaron tecnología diseñada para controlar una crisis que ningún método tradicional lograba frenar. Esa tecnología, apuntada hacia una especie invasora, terminó documentando por accidente el regreso de una especie nativa a una tierra de la que había sido eliminada por manos humanas hace 2 siglos. Y la grabación resultante, capturada por un dron agrícola en medio de un arrozal a medianoche, podría ser uno de los registros de fauna silvestre más significativos que ha salido del sur del país en toda una generación. Si un dron térmico dedicado a una rutina de control de plagas puede atrapar por accidente la prueba de que una especie que la ciencia daba por desaparecida sigue aquí, la pregunta que vale la pena hacerse es bastante simple. ¿Cuánto más se está moviendo ahí afuera, en la oscuridad, que ningún ojo humano ha logrado ver todavía? Si esta historia te cambió la forma de pensar sobre lo que realmente vive en esos bosques, suscríbete a Wise y déjame un comentario abajo, porque el paisaje nocturno de este continente es mucho más extraño y está mucho más habitado de lo que casi todos imaginamos. Nos vemos en el próximo video.